famosa escasez, pues es un mito que se está creando desde hace algún tiempo para que la gente se concientice de que tiene que pagar por un agua que a lo mejor no es necesario pagar. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué te podría decir con esto? Bueno, te dicen, bueno, si el agua es escasa, entonces, qué bueno que puedo yo comprar agua en el supermercado, o que entonces, bajo ese esquema, parece que alguien está preocupándose por darte el agua que ya no existe, ¿sí? Pero entonces nos preguntaríamos, entonces, ¿de dónde sacan estas personas que tienen el agua en botellas para vendértela? Bueno, pues la sacan del subsuelo, básicamente. La mayor parte de estas empresas toman agua del subsuelo y la potabilizan, vamos a llamarle así, o al menos así le ponen, pero lo que están haciendo es quitarle todas las sales que tiene, y entonces en lugar de darte agua potable, te dan agua, vamos a llamar estrictamente desionizada, que lo que te hace es que te da más problemas para tomar, porque te baja la presión, estrictamente hablando. Platica con el médico que más confianza le tengas y te va a decir eso, ¿sí? La escasez implica que no tenemos la infraestructura suficiente para que el agua llegue a los usuarios. Esa es la escasez. Lo que pasa es que le echan la culpa al agua, cuando realmente si hay algo que tenemos es agua, pero no es nada más tener agua, sino también es saber que esa agua, de dónde está, y esa agua está allá abajo en el subsuelo. Está el 97% del agua que tenemos en el continente, digamos, estrictamente hablando, desde el punto de vista estricto de asequible, está en el subsuelo, es agua subterránea. Y esa agua usualmente no se conoce cómo funciona, no se sabe mucho de ella. Y además de esto, nos están diciendo que está siendo usada en exceso y que está contaminada. Entonces esto crea, pues te está tratando de crear un cierto pánico entre la gente, pues para evitar que esto les pase a ellos, o a ver qué medidas ponen. Y entonces eso les lleva a mucha gente, por ejemplo, a vender sus derechos que tienen de agua en su parcela, ¿no? Y eso es grave, porque pues le están regalando el agua a alguien que va a sufructar con ella, ¿no? De todo esto que tiene que ver con la escasez. Así es, y es preocupante porque pues, no nada más en México, yo creo que es importante comentarlo, no es algo que sea México el receptor de esta única idea o el exportador de esta única idea, como quieras tú verlo. Pasa en muchos países, incluso, por ejemplo, Sudamérica no está exenta, norte de África, unos lugares que yo conozco. En Asia, por ejemplo, incluso ha salido la contraparte. En lugar de hablar de escasez, en lugar de hablar de seguridad hídrica, hablan de inseguridad hídrica, ¿sí? Lo cual ya crea una visión bastante contrastante con lo que se quiere manejar en el oeste, digámoslo así, ¿no? La investigación que realizó con otros especialistas, llamada Conflictos por el agua subterránea, mencionan que el desconocimiento del funcionamiento del agua subterránea pues ha conducido, entre otros problemas, a alteraciones en la cantidad y calidad de la recarga, la reducción de descarga de agua dulce a cuerpos de agua continental también y costeros. ¿Nos platicarías más acerca de esta problemática? Sí, creo que aquí hay una cuestión que tiene que ver con que los trabajos que hicimos nos dieron una pauta muy clara de que lo que se necesita saber en el país es saber cuál es el funcionamiento que tiene el agua que tenemos, porque el agua está funcionando. Haz de cuenta, y estamos hablando de que el 97% del agua es la que está allá abajo, pero eso no sabemos cómo funciona. En cierta forma, pues se sabe un poco sobre el 3%, que es el agua superficial, pero una de las situaciones que manejamos en el documento que tú comentas, bueno, pues es la necesidad de programas de monitoreo que no hay en el país. No existen, ni en esta ciudad, que es una de las más importantes del mundo, ya no hablemos de la República, sino del mundo. No hay infraestructura para poder medir, por ejemplo, la escorrentía que se genera en las zonas de las montañas, y poder de allí hacer algunos cálculos y cosas así para poder establecer cuál es parte del funcionamiento. Y ya no te vayas a la parte subterránea, donde pues la visión que ha imperado es una visión de hacer balances, que bueno, pues tienen su fundamento científico, vamos a llamarlo así. Sin embargo, el problema está en que la mayor parte de las variables que se usan, que son la crítica que hay también
En el mismo documento, bueno, pues nos están diciendo que esas variables, al no medirse, pues no podemos usarlas en forma satisfactoria y por lo tanto las decisiones que se toman con base en una serie de no mediciones, en una serie de falta digamos, de solidez en los datos que se están promocionando, como que ya no hay agua o que hay agua suficiente, ¿no? Y lo cual, eso no tiene nada que ver con cómo funciona y cuál es la respuesta de esa extracción que tú estás haciendo o que puedes o que buscas hacer en el futuro para que de allí puedas tú tomar decisiones si sigue creciendo la ciudad o si siguen creciendo las necesidades o las permutamos a otra área geográfica, ¿no? Okay. La seguridad hídrica, si tú lees la definición que puso Naciones Unidas en el 2013, es la capacidad de la gente de poder, digamos, asegurar una fuente, digamos, que tuviera una situación de sustentabilidad. Y no nada más para las personas, sino también para animales y ecosistemas en general. El problema es que yo, como veo, mucha gente ha tergiversado este concepto y habla entonces de que seguridad es que yo tenga realmente 2 llaves, no nada más una llave en mi casa para tener el agua que necesito, ¿no? Y ese no es el tema. El tema es que la gente tenga la capacidad de discernir sobre esa situación de un agua, digamos, que tengas agua en forma sustentable. Y para eso, pues necesitas tener una campaña de informática, una campaña de educación, lo cual, pues en México estamos todavía esperando que esto nos acompañe en la vida cotidiana, ¿no? La situación aquí es esa, es que hay una visión economicista detrás del manejo del agua, que pues no necesariamente puede ser mala, pero en este caso no ha ayudado, o ha ayudado en muy poco a poder, digamos, establecer las decisiones correctas para tener, digamos, que programas de manejo del agua en forma coherente con lo que se tiene físicamente en el campo. O sea, me refiero allá abajo, qué condiciones hay, cuánta agua está sacando, cuál es su funcionamiento, en dónde entra el agua, dónde sale, cuál es este tipo de situaciones, pues se tergiversan. Y se tergiversan porque, por ejemplo, la parte esta de términos como, por ejemplo, además el de recurso, bueno, pues el recurso se introdujo en la Constitución de Estados Unidos mexicanos, pues recientemente. Antes no estaba la palabra recurso, digamos, a principios de este siglo no estaba la palabra recurso, y ahora ya quedó bien asamblada dentro, y que cuando vemos cuál es la visión de la palabra recurso, no es la de tener un bien, porque no, tampoco es un bien, sino es más bien es una mercancía. Y en ese sentido también están pues inmersos otros conceptos que lo que buscan es que haya una bipolaridad entre lo positivo y lo negativo, pero que donde la gente no se dé cuenta de que está siendo, pues digamos, engañada. Por ejemplo, el término de sobreexplotación que siempre se maneja, simplemente jurídicamente no existe. Entonces, si tú lo sabes, bueno, pues puedes tomar ventaja de ello, y si no lo sabes, te pueden llevar al baile, como decimos, porque no te dan el permiso que tú necesitas, porque te dicen es que el agua está sobreexplotada. Y lo mismo pasa con muchos otros, digamos, esquemas. Hay otros pseudocientíficos que están saliendo por aquí y por allá, en varios lugares, incluyendo universidades, donde pues se les ocurre que por poner flujo local o flujo regional ya están resolviendo la situación. Igual que cuando se habla de cambio climático, que pues nomás le ponen cambio climático, pero pues sin ningún referente ni físico, ni químico, ni biológico, ni bajo ningún sustento, ¿no? Claro. Y es lo mismo que está sucediendo acá con nosotros en la parte del manejo del agua, ¿no? ¿Por qué huella hídrica, por ejemplo, sería un ¿Por qué? Porque se le ocurrió por allí a alguien decir, bueno, pues cuánta agua se necesita para tener una naranja, cuánta agua se necesita para tener 1 kilo de filetes, cuánta agua se necesita para tener, pues no sé, un auto, una prenda de una ropa. Bueno, pero eso es dependiendo de dónde digamos, estas situaciones fueron generadas, ¿no? Porque hay lugares donde la huella hídrica puede variar
70% de agua en México, ¿no? En agricultura. Correcto, más o menos, sí. Esa es una cuestión. Y claro, hay otros países donde utilizan menos agua, tal vez para producir la misma hectárea la misma tonelada de cereal o de lo que tú quieras, pues van por condiciones, digamos, socioeconómicas, políticas y tecnológicas, pues producen menos. Producen menos, como en México, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque tenemos más agua, en cierta forma tenemos agua suficiente. Y claro, y esa agua pues está siendo, digamos, tomada, está jalada por los grandes empresarios, porque, pues digamos, hay casos aquí en México donde los grandes empresarios pues se han adueñado de cantidades importantes de agua sobre pretexto de que a la gente le dicen y la convencen de que el agua o está sobreexplotada, o quiere decir no hay, o está contaminada. Esos dos contextos hacen que mucha gente diga, bueno, entonces yo, ¿para qué hago entonces con mi pozo? Además, mi pozo ya me cuesta mucho sacar el agua, etcétera. Entonces, pues esa gente vende su concesión a un usuario que se la paga, pero no es el problema. Es que, por ejemplo, en el caso de Coahuila, estamos hablando de miles, en la zona lagunera, en la zona de la laguna, de miles de usuarios que hicieron ese negocio, vamos a llamarlo, ¿no? Falta de especialización en estos temas. Bueno, rápidamente te diría que hay un problema grave en México, que no tenemos especialistas en el tema, que estamos hablando de los temas de flujo y de ver el agua como sistema, ¿sí? Esa es una situación muy importante. Nos faltan todavía tener laboratorios que estén acreditados, porque muchos laboratorios no están acreditados. He hablado incluso de universidades que tienen laboratorios pero que no están acreditados. No hay una licenciatura, por ejemplo, en hidrogeología. Hay un cierto esfuerzo, vamos a llamarlo así, pero ese esfuerzo está sobre hidráulica, cuestiones de hidráulica subterránea, cuestiones de hidráulica genérica, pero de hidrogeología que tiene que ver con el funcionamiento del agua en el referente geológico, o sea, en donde se está moviendo, y entender todos esos procesos. Eso no existe. Eso es lo que hace. Entienda claramente esa situación, y mientras no tengamos la gente suficiente que permita hacer un uso, digamos, sustentable del agua, se va a seguir hablando de uso sustentable, evidentemente, pero estamos muy lejos. Pero que se lleve a la práctica. Sí, y estamos muy lejos de ello, porque el agua subterránea viene a estar, es una parte, digamos, indivisible del ambiente. Claro. O sea, está en cualquier parte donde la busques, está el agua subterránea. Entonces, por ejemplo, allí en el Instituto de Geografía, ahí está el portal del instituto, donde están una serie de trabajos hechos por varios de los investigadores, y entre ellos está un documento que tal vez, además del que comenta sobre la cuestión del esquema de la escasez de agua, está otro que tiene que ver con una propuesta para el estudio de agua subterránea. Es una propuesta de ley de agua subterránea que pues es única en su género, a nivel, yo diría que casi mundial, porque un esquema de ese tipo, hemos revisado la bibliografía que existe, hemos revisado documentos y no hay nada parecido.